pero igual, no hay que quitarle importancia de todas maneras. Entonces vamos a ver tobillo y pie. Realmente tobillo lo que vamos a ver es un tema bastante corto. He tratado de poder alargarlo para poder hacerlo en 1 hora, 40 minutos. Así que voy a tratar de explicarlo lo más profundo para que se pueda entender bien. Lo que vamos a ver en tobillo, más que nada van a ser los huesos y ligamentos. Ustedes ya saben básicamente qué dos huesos hacen la articulación del tobillo. Vamos a ver los movimientos que nos permite hacer el tobillo respecto al pie. Finalmente, el contenido del tobillo. Lo que pasa con el tobillo es que al haber, igual que la muñeca, hay como un túnel del carpo, en el tobillo hay llamado un túnel del tarso, así lo dice el libro. Y en este túnel del tarso, que básicamente es medial, o sea, la parte del tobillo, la parte de adentro, pasan estructuras tanto venosas, arteriales, nerviosas y tendones de músculos. Vamos a ver también las estructuras de los retináculos flexores, bueno, el retináculo flexor que pertenece al túnel del tarso, el retináculo extensor que forma parte de lo del llamado empeine, y los retináculos peroneos, que básicamente son los del malleolo peroneo, la parte más externa, que son tendones, creo, si no me equivoco. Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a ver los huesos y ligamentos que componen al tobillo. Primero los huesos, ¿ok? Ustedes hemos visto en huesos del miembro inferior, tanto tibia, peroné, como los huesos del pie, ¿ok? Entonces, ¿qué huesos de la pierna están involucrados? La tibia y el peroné. Pero ¿qué parte de cada uno? La epífisis distal, ¿ok? Ustedes se acuerdan que en la epífisis distal, tanto de la tibia como del peroné, habían malleolos. Estos malleolos son las típicas bolitas que nosotros sentimos en nuestra articulación del tobillo, son las protuberancias que tenemos. Ahora, principalmente en el pie, el hueso que va a formar la articulación del tobillo va a ser el astrágalo, con la parte del talo, que es la parte articular, o sea, el talo, o también llamado astrágalo. Eh, entonces, esa parte del pie, que es el astrágalo, va a formar, se va a articular con la tibia y con el peroné para formar la articulación. Entonces, ustedes saben que las articulaciones se forman mediante la unión de dos huesos o más y con el soporte de los ligamentos. Entonces, para la articulación del tobillo vamos a encontrar dos ligamentos principales, los dos principales, porque sé que ustedes ahí ven más, esos son más que nada ya del pie también. En el libro también van a encontrar más ligamentos que son del pie. Pero los dos principales para el tobillo son el ligamento medial o ligamento deltoideo y el ligamento lateral. ¿Listo? El ligamento medial es grande, básicamente, la parte más tibial, o sea, está la parte de adentro, es fuerte y tiene una forma triangular. Básicamente lo que va a pasar aquí es que el vértice de este triángulo se va a fijar en el malleolo medial de la tibia. Aquí, malleolo medial de la tibia. Uy, me muero. Y más que nada por debajo se va a, ¿cómo decirlo? A pegar o a fijarse en una línea, como en un plano que se extiende desde el escafoides hasta el astrágalo, por la parte posterior. Entonces, llega todo esto siendo el tendón, no, perdón, el ligamento medial. Entonces, ven que viene desde la tibia, desde del malleolo medial, el malleolo tibial, se extiende hasta el escafoides o navicular y llega hasta el astrágalo en la parte posterior. Este ligamento se va a dividir en tres porciones, no, perdón, en cuatro porciones básicamente. La porción tibio-navicular, tibio-calcánea, tibio-talar, anterior y posterior. Entonces, vamos a ver cada una de estas partes y desde dónde se insertan, ¿listo? La porción que se va a fijar por delante del escafoides y relacionado a un ligamento que es más que nada para también fortalecer este ligamento, que es el ligamento calcáneo plantar. Esta porcioncita se une a este de acá abajo y va a llegar hasta la parte posterior del astrágalo, y ese es el tibio navicular. Acá está, la parte tibio navicular.
de este ligamento. ¿Dónde está mi resaltador? Aquí está. Tibio navicular. Uy, voy a poner este. Luego, eh, la segunda porción va a ser la porción tibio-calcánea, que básicamente es más central y se va a fijar en el talo, más que nada, o bueno, el astrágalo, y con el calcáneo. Entonces tenemos acá la articulación, digo, ligamento, la parte del ligamento tibio-calcáneo. Ahí está. La tercera es la tibiotalar posterior, que básicamente va a estar entre la tibia y el astrágalo en la parte posterior medial de la articulación del tobillo. Es aquí, la tibiotalar posterior. Y la tibiotalar anterior es más profunda que las anteriores y se va a fijar más que nada en la superficie medial de lo que es el astrágalo. Lo vemos más adelante, aquí, la parte tibiotalar anterior. Es esto. Las cuatro porciones que tiene este ligamento, que es una vista medial del tobillo. Ahora, en una vista lateral, ¿qué es lo que vamos a observar? Al ligamento lateral, que se está compuesto por tres ligamentos separados. O sea, no, se conoce como uno solo ligamento lateral, pero tiene tres porciones. Está el ligamento talofibular anterior, el talofibular posterior y el calcáneo fibular. El talofibular anterior, voy a poner otros colores aquí. Mm, Este, este de aquí. El talofibular anterior básicamente es un ligamento corto, como lo estamos viendo en la imagen, y se va a fijar en la parte anterior del malleolo lateral, o sea, del malleolo peroneo, hasta la región del astragal, que corresponde a esa parte, ¿no? La parte lateral. Lo vemos aquí y aquí el astragal. El ligamento talofibular posterior va a discurrir de manera horizontal, o sea, se ve de una manera más posterior. Por eso tenemos acá dos vistas de los ligamentos laterales. Es la vista lateral y la vista posterior. Acá tenemos el ligamento talofibular posterior y viene en ese sentido posteromedial desde la fosa maleolar del peroné, o sea, de lo que habíamos visto antes en huesos de miembro inferior, habíamos visto que el peroné tenía una fosa maleolar. Ya. En esa fosa se va a insertar este ligamento y va a ir casi en toda la parte posterior del astrágalo. Aquí vamos a dibujar ligamento talofibular posterior. Un ratito, chicos, me estoy escribiendo mal. No importa. Y finalmente, el último, el tercero, es el ligamento calcáneo fibular. Este va a pasar por encima, o bueno, no va a pasar, sino también se fija por encima de la fosa maleolar y pasa en un sentido póstero inferior, o sea, la parte de atrás y por abajo, y se fija en un tubérculo del calcáneo. O sea, básicamente viene de afuera hacia abajo, o sea, como que de arriba abajo. Ese. Ligamento calcáneo, calcáneo fibular. O sea, no está por la parte más medial del peroné, sino en la parte externa y viene de esta manera. Ligamento calcáneo fibular. Y esos tres serían los que básicamente van a formar parte de lo que es la articulación del tobillo. Entonces, tenemos los ligamentos mediales y los ligamentos laterales. ¿Qué nos van a permitir estos ligamentos? Aparte del movimiento con los músculos, soporte de la articulación del tobillo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que son los movimientos. Ustedes saben que la articulación del tobillo es básicamente como una unión de... Ay, ¿cómo se llama eso de la puerta? Eh, como una puerta, o sea, nos permite abrir y cerrar, ¿no? Abrir y cerrar, o extender y flexionar, ¿no? Entonces, es
básicamente de esa manera. La principal función del tobillo, ¿no? Es como extender, flexionar. El pie, obviamente, ¿no? Pero también, gracias a la movilidad de los músculos que tenemos y de los tendones que están pasando por esa parte del tobillo, también se nos permite hacer lo que se llama inversión y eversión, que lo vimos en la clase pasada en algunos músculos de pierna. Entonces, les había dicho que no había tanto como decir flexión y extensión en el pie, sino que íbamos a ver flexión plantar y flexión dorsal. La flexión plantar, lo que estamos viendo es como si estuvieran estirando sus dedos como para pararse de puntitas. Aquí está. Esa es la flexión plantar. Y la flexión dorsal es básicamente como que cuando te quieres cortar las uñas o pintar las uñas, tratas de que tu pie esté más cercano a ti para poder observarlo, ¿no? Entonces como que lo flexionas hacia ti y así se puede observar mejor. Es como una flexión hacia arriba. Ahora, la inversión y la eversión. Básicamente la inversión es cuando tú doblas tu tobillo hacia adentro, como mirando hacia ti. Y la eversión es como que mirando hacia el lado de afuera, como hacia el lado lateral. Este va hacia allá y este va hacia adentro. ¿Qué es lo que sucede cuando hay estos movimientos de inversión y eversión que son los que menos, digamos, nosotros hacemos día a día? Por ejemplo, nosotros caminamos, nosotros no caminamos en inversión o en eversión, sino que nosotros caminamos con flexión dorsal, pues con el pie estirado, con el pie pegado al piso. Entonces, digamos que nosotros estamos caminando y de algún momento nuestros músculos pues, ceden a la presión y van, más que nada, lo que más se observa es lesiones por inversión del tobillo, es decir, que el tobillo se dobla hacia adentro. Perdón, voy a tomar mi pastillita. No sé si ustedes han tenido no la oportunidad, sino de repente algún caso que hayan visto que una persona o algún familiar de ustedes se haya lesionado del tobillo. Entonces, por ejemplo, yo he visto casos de personas que juegan o vóley o que juegan básquet y saltan demasiado. Entonces, ellos dependen mucho de la estabilidad de los tobillos para poder aterrizar bien y evitar que sus músculos cedan hacia la fuerza que está ejerciendo todo el cuerpo contra la superficie. He visto una vez un caso de una chica que ella saltó, me acuerdo, no sé si era punta o era no, no me sé los nombres de lo de vóley. Creo que era punta porque estaba en una esquina. X. Ella estaba a punto de atacar, saltaba increíble, pero no sé qué pasó, se cayó, o sea, cayó al piso y su pie se dobló hacia adentro. Hubo inversión. ¿Qué sucede cuando hay inversión? Ustedes saben que se está doblando o se está estirando la parte de los músculos del compartimiento lateral. ¿Qué músculos hay en el compartimiento lateral? El peroneo largo, el peroneo corto. Entonces, cuando hay inversión, se estiran estos ligamentos, no, perdón, se estiran estos tendones, puede haber ruptura parcial o rotura total, e incluso puede también haber rotura de los ligamentos, ¿no? Como hemos visto, el ligamento lateral, bueno, uno de los ligamentos laterales. O incluso se puede llegar a romper algún hueso. Entonces, es muy, 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 muy peligroso entrenar esos tipos de deportes sin saber calentarlos antes, calentar las articulaciones antes para evitar ese tipo de accidentes. Ahora, eversión. Es un poco más difícil de caer en eversión. La verdad no podría decirles por qué, pero no hay muchos casos de que hayan, digamos, lesiones por eversión. Una de las principales es inversión, que se lesionan, se guisan el tobillo por la parte externa del... Ahora, ¿crees? Ya, listo. Vamos a ver lo que es el contenido del tobillo. Decía la última diapositiva de tobillo, no puede ser, ya. Primero tenemos a lo que es el túnel del tarso. Así como hemos visto el túnel del carpo en la mano, en el tobillo tenemos el túnel del tarso. Ya saben qué huesos conforman al tarso, el astrágalo, el calcáneo, el escafoides, el cuboides y las cuñas. Todas esas conforman al tarso. La cosa es que cuando nosotros observamos esta articulación del tobillo, vemos que detrás de cada uno de los malleolos, tanto el medial como el lateral, se hace como un huequito, como un pasaje
entre los ligamentos incluso también, los retináculos se forman como huequitos, espacios. Y por ahí nuestros músculos y nuestras arterias y nuestros nervios van a estar pasando. Entonces, eso se le llama túnel del tarso. Pero específicamente este túnel es medial. El túnel del tarso se refiere al espacio formado de manera posteromedial, o sea, detrás de la tibia, pero de manera central, y que básicamente está conformado por el malleolo tibial, el astrágalo, alguna parte, sí, bueno, cierta parte también el calcáneo, y nada más. Y el retináculo flexor medial, que es este. Entonces vemos aquí como el malleolo tibial, acá está el calcáneo y el astrágalo está acá adentro, acá está el retináculo flexor y se forma como un huequito. Por ese huequito, ¿qué estructuras van a estar pasando? Vamos a verlo primero de esta manera, ¿sí? Y le vamos a ver la imagen más realista. Nosotros habíamos visto en huesos de miembro inferior que la tibia tenía como canales, como las correderas de aquí, de la muñeca. En la tibia había como para dos tendones, el tibial posterior y para el flexor largo de los dedos. Entonces, aquí lo vemos, pasando juntitos. Primero pasa el tibial posterior, luego pasa el flexor largo de los dedos y luego pasa un van, el van tibial, arteria tibial, vena tibial y nervio tibial. Ese es un punto de referencia para que cada una de estas, aquí sale la arteria tibial posterior, ¿ok? Porque es la que está yendo para atrás, porque ustedes ya saben que la arteria tibial anterior viene aquí y acá pues empieza a ser pedia, pues. Esta es la tibial anterior y esa tendría que ser la tibial posterior. Luego está la vena tibial y el nervio tibial. Ese es un punto de referencia para que después estos den ramas para poder irrigar e inervar a la parte de la planta del pie, ¿ok? Estas estructuras van a irrigar, inervar, drenar a la planta del pie. ¿Listo? Luego de este van viene otro tendón, el tendón del flexor largo del dedo gordo, ¿ok? Pasan estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 estructuras por ese retináculo, no, perdón, por ese túnel del tarso, ¿ok? Entonces vamos a verlo mejor aquí. Aquí estamos viendo por las estructuras que habíamos mencionado en la parte posterior de la tibia, en el epífisis distal. Está pasando el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior, el nervio tibial, la vena tibial posterior y el tendón del flexor largo del dedo gordo. Y acá está, miren, pulso de la arteria tibial posterior a medio camino entre el talón y el malleolo medial. Esta zona de aquí también sirve como punto de pulso. Ustedes ya conocen algunos puntos de pulso como lo que son el pulso acá, el pulso carotidio, el pulso radial, ¿qué más? El pulso braquial, mm, el pulso pedio, el pulso femoral. Bueno, ustedes ya conocen ciertos puntos de pulso. Les digo que también en el tobillo hay un punto de pulso, que es el punto de pulso de la arteria tibial. Un poco más complejo, sí, lo tienen que hacer de manera medial, pero ya ustedes saben más o menos dónde ubicarse en el caso de que no puedan tomarle el pulso a una persona. Entonces pueden tocar la parte interna de sus tobillos y pueden practicar si quieren sentir el pulso de la arteria tibial posterior, ¿ok? Ahora, tenemos a los retináculos extensores, que básicamente son dos porciones, un retináculo extensor superior y uno inferior, que van a estar como que extendidos tanto en la parte de la articulación tibio-peronea como en la parte de la articulación del tobillo también. Aquí vemos al retináculo extensor superior. Está cubriendo aquí toda esta zona entre tibia y peroné. Y luego vemos al retináculo extensor inferior que básicamente parece como una X. Este es el que nos va a delimitar de que la arteria tibial anterior pase a ser arteria pedia o arteria dorsal del pie.
Entonces, este es el punto de límite o el punto de división en el cual esta arteria pasa por aquí y se vuelve dorsal del pie. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos también que está pasando por debajo de este retináculo extensor. Bueno, de ambos está pasando el tendón del extensor largo de los dedos, el tendón del tercer peroneo o del peroneo anterior y el tendón del músculo del tibial anterior. Estamos viendo, también, y el tendón del extensor largo del dedo gordo. Entonces, básicamente, como lo vamos a ver en la parte de pie, es parecido a la mano. Básicamente tiene sus propios músculos intrínsecos, pero casi, casi toda la parte del dorsal del pie es tendón. Son tendones y los músculos intrínsecos son muy poquitos. En cambio, en la planta del pie vamos a ver muchos más músculos, se va a ver muchas más estructuras, muchos más tendones, eh, y es un poquito más complejo, porque sí son varios. Pero acuérdate, no tiene nada que ver con eso. Acuérdate de los retináculos extensores. El superior está más que nada relacionado con tibia y peroné, y el inferior está relacionado con la articulación del tobillo y es el que marca el punto de diferencia entre arteria tibial anterior y arteria dorsal del pie. Acuérdense que ustedes pueden ver en su pie, ya saben, más o menos pasando el tobillo, un poquito más arriba, pueden también intentar palpar el pulso pedi. Entonces, ya tienen otro punto de pulso para que ustedes puedan intentarlo, ¿ok? Y la última parte de tobillo, les había dicho que era una clase muy cortita, vamos a tener a los retináculos peroneos. Básicamente, el retináculo peroneo es la parte lateral del tobillo. Ya hemos visto los ligamentos laterales del tobillo, lo estamos observando ahí también de nuevo, que también forman como un canal. No tan elaborado como el anterior, porque el anterior sí es un tendón conjunto que llega con más extensión. Acá bueno, tendón que digo, un ligamento conjunto que llega con más extensión. Y acá son ligamentos un poquito más separados, como para asegurar esos tendones. Entonces, ustedes ya saben qué músculos pasan por el compartimiento lateral de la pierna, que son el retináculo fibular, bueno, el peroneo largo y el peroneo corto. Entonces, estos retináculos, están aquí, parecen que fueron los tendones, pero no. Vamos a tener dos retináculos peroneos, el superior y el inferior. ¿Ok? El inferior va a estar relacionado más que nada con el calcáneo, solo el calcáneo, y el superior solamente está relacionado con el peroneo. ¿Ok? Y estos tendones que estamos observando acá, este de aquí es del peroneo corto. ¿Cómo me doy cuenta que es del peroneo corto? Porque si ustedes ven aquí, este tendón, ustedes saben que esta es la vista lateral. Si es vista lateral, entonces estamos viendo el músculo, digo, el dedo meñique, el dedo chiquito. A ver, ya. Vuelve. ¿Por qué te... No te preocupes, cuidado. Estamos viendo que está relacionada con el dedo pequeño del pie. Entonces, tenemos una vista lateral, dedo pequeño del pie. Este peroneo corto está llegando al quinto metatarsiano. Y si ustedes se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que uno de los peroneos llegaba al primer metatarsiano, así que cruzaba la planta del pie para llegar a insertarse al otro lado. Es este, el peroneo lateral largo. Ven acá que cruza hacia allá para insertarse aquí. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de tobillo. ¿Listo? Vamos a continuar, porque como ha sido cortito, no vamos a poder hacerlo así suelto, de a dos. Vamos a continuar con la parte de pie, que es básicamente toda la clase. ¿Listo? Un ratito. Déjenme tomar un poco de agua, porque si no me voy a morir. Es relativamente más corta, la verdad. Uy, es cierto. No lo mandé. Perdónenme, chicos. Ahorita se lo mando. Ah, ya. Me lo voy a mandar por separado, porque había hecho la de... Tenía ya la de piel lista, solamente que hice la de tobillo y las uní. Les voy a pasar por igual, de todas maneras, acá. Esta es la de tobillo y esta es la de pie.
Sí, creo que sí. Ahí está. Ahí está, tobillo y pie. Ahora sí ya lo tiene. Creo que acá lo he unido, porque ya lo tenía, lo de pie ya lo tenía hecho. Es lo mismo, solamente he cambiado unas cositas y he hecho mis gráficos otra vez, porque estaban horribles los del año pasado. Y añadí lo de tobillo. Y entonces vamos a continuar. En la parte del pie vamos a ver los huesos, otra vez, y los planos. Básicamente, ustedes saben a qué me refiero con planos. A ver, aquí tenemos a los huesos del pie. Ustedes ya saben que se va a dividir en tarso y acá están los metatarsos y arriba están las falanges. Aquí está el calcáneo, es el que forma la parte del talón, y aquí tenemos a lo que es el astrágalo, o también llamado talo. Vamos a ver partes de cada uno de estos huesos, porque no es lo que les van a... dudo que les pregunten esto, no ha venido en algunas clases, uy, no ha venido en algunos exámenes anteriores, solamente la parte de la composición de la articulación del tobillo. Entonces, igual, si ustedes quieren observar mejor las partes de cada uno, esta imagen es del Néter. Eh, si es que no saben cómo ingresar a lo que se llama Clinical Key, que ahí tienen el libro gratis que se los proporciona la universidad, es un libro virtual. Me avisan y yo les ayudo para que ustedes puedan ingresar, pero es muy buena plataforma para que ustedes puedan encontrar varios libros gratis y tengan las imágenes. ¿Ok? Este es del Nether. Ok, entonces primero, como les había dicho, en la anterior clase tenemos dos filas de tarso. Así como habíamos visto acá que tenemos una fila proximal y una fila distal, ya igual acá. La primera fila está conformada por el astrágalo y por el calcáneo. La segunda fila va a estar conformada por las cuñas o los huesos cuneiformes y el hueso cuboides y el navicular o escafoides. Entonces, siempre recuerden que el que está relacionado con el dedo gordo es el escafoides y el que está relacionado con el dedo pequeño es el dedo, no, perdón, es el hueso del cuboides. Bueno, igual también se pueden distinguir un poco más porque el cuboides es como más distinto al navicular, que es más triangular, y el cuboides pues obviamente tiene una forma más cúbica. Sobre esto, bueno, sobre el escafoides prácticamente están las cuñas. ¿Cómo diferenciar cuál es medial, cuál es lateral, cuál es intermedio? La lateral está más relacionada al dedo pequeño, la medial está relacionada al dedo bueno, al dedo grande, al dedo grueso, y la intermedia pues está en el medio del codo. Ahí no hay pierde. Ahora, los huesos del metatarso, estos de aquí, van a ser igual que los del carpo, se van a diferenciar del 1 al 5. Tenemos aquí el número 1, 2, 3, 4 y 5. Y las falanges también, parecidas a las de la mano, solamente que igual el pulgar solamente tiene dos falanges, la falange proximal y la falange distal. Los demás se tienen falange proximal, proximal, media y distal. Todos los demás tienen igual. Ahora, es una vista superior, es decir, que digamos que nosotros hacemos un corte transversal a la altura del tobillo, eso es lo que vamos a observar del pie. Ahora, si lo vemos a una vista posterior, o bueno, una vista inferior, más que nada, mejor dicho, casi no vamos a ver mucho del astrágalo. Dudo que les pregunten en la práctica una vista inferior, pero por si acaso, para que se ubiquen. El astrágalo casi no se va a ver, y si se ve, va a ser más que nada la parte de la... parece como, ¿cómo se llama? Cartílago, la única parte que se ve del astrágalo acá. Este sí es el calcáneo, recuerden que el calcáneo es un poco más grande. Y ahora, lo que les puede confundir un poco es el orden. Si es que acá empezaba el escafoide, si acá estaba el cuboide, no, si es que acá empezaba el escafoides y acá el cuboides, el otro lado es al revés. Que acá viene el cuboides primero y acá viene el escafoides. Siempre ubíquense con los dedos del pie, ¿ok? Y de ahí pues las cuñas también se ubican con los dedos del pie. De ahí nada nuevo excepto por dos huesitos que vemos ahí que son de manera circular. Son como dos bolitas que se llaman huesos sesamoideos. Que ya hemos visto también, creo, me parece, en la parte de la mano. Estos dos huesitos sesamoideos, los presento, no los vimos en la clase pasada, creo, en huesos del miembro inferior. No sé si ustedes alguna vez
por curiosidad, han, no, han visto como que esas bolitas de pimienta, o sea, antes de la pimienta de que sea en polvo, son como bolitas. Entonces, se parece mucho a los samoyedos, o sea, como de manera circular y todo lo demás, se parece bastante, ¿ok? Literalmente son huesitos así súper chiquititos como de ese tamaño, que también sirven como inserción muscular para algunos de los que vamos a ver hoy día en la parte plantar, ¿ok? Y es, de hecho, es una de las inserciones a las que va a llegar un músculo que nos ayuda a formar el arco del pie. Ustedes saben que nuestro pie no es plano, como la mano, no es así. El pie tiene un arco para poder distribuir mejor el peso, para poder tener una mejor estabilidad en el piso, etcétera. Entonces, estos huesitos escamoideos, aunque son pequeñitos, no son insignificantes. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver los planos. El pie se va a dividir en una vista dorsal, que es decir, el empeine, también llamado, y la vista plantar. ¿Ok? Bueno, la planta del pie, básicamente. La piel del empeine es relativamente delgada, bastante delgada. Las venas se pueden observar bastante, si es que la piel es muchísimo más delgada, algunas personas tienen piel delgada, otras no, pero en general la piel es delgada. En los varones suele haber vello, en las mujeres no es tan común. Igual en los dedos del pie también se suele ver una piel un poco más gruesita y también vellosidades. Ahora, la planta del pie es distinta. Si ustedes han tocado sus pies de alguna manera, jugando con sus hermanos de repente a las cosquillas y han querido hacer cosquillas en la parte de la planta del pie, se han dado cuenta que la piel del pie es muchísimo más gruesa que la del empeine y que se siente una resistencia. Esa resistencia es la que nos brinda la aponeurosis del pie, ¿ok? Que la vamos a ver después. Pero X. En la parte del pie, si es que esta persona muy, muy delgada, la piel también se pega bastante a lo que son los tendones de los huesos, se van a poder observar que en la vista dorsal se marcan bastante los tendones, como cuáles el tendón del extensor largo del dedo grueso y el extensor de los dedos. Acá los observamos mejor. Se ve bastante los tendones. Ahora, en un tejido celular subcutáneo, vamos a ver las venas dorsales, o no, al arco dorsal venoso del pie, que básicamente va a estar recogiendo la basura, digamos así, los desechos de los dedos del pie, de la planta del pie también, llevándolo al arco dorsal, y este arco va a formar a lo que es la vena safena interna y externa. ¿Ok? Entonces, por adelante de los malleolos está pasando la vena safena. ¿Ok? Por delante del malleolo tibial. ¿Listo? A ver si puse una imagen. Sí, están las dos. Ya. Y por aquí va a estar saliendo la vena safena externa. ¿Listo? Ahora, en la parte de aponeurosis, la planta del pie es básicamente, como les digo también, full tendon. Pero llegan estos tendones de los flexores de los dedos, del flexor dedo grueso, etcétera, de los largos, ojo, llegan a la planta del pie. Y como les decía, el pie no tiene una estructura, si lo vemos acá, no sé si tengo una, bueno, si lo vemos acá, mejor, en la parte de aquí arriba. Ustedes ven acá que el pie no está, los huesos del pie no están pegados al piso. Entonces, para mantener, digámoslo de alguna manera, esta curvatura que tiene el pie, los músculos hacen lo mismo. Continúan esa curvatura y para no ceder a que los músculos caigan o choquen con el pie, las aponeurosis forman con los tendones la fascia plantar. ¿Ok? Esta de aquí es la fascia plantar, que es una fascia bastante, bastante gruesa, que si nosotros tratamos de palparlas en el pie, obviamente vamos a sentir como si estuviéramos presionando un resorte. Presionamos y de ahí regresa, presionamos y regresa, presionamos y regresa. ¿Ok? Entonces, esa fascia plantar es bastante gruesa, bastante estable en el pie. Es una de las principales, digámoslo así, de una manera, las principales bases que ayuda a que el pie no choque con el piso, o sea, que la curvatura se mantenga y que los huesos no estén tomando una forma normal de lo que deberían ser.
Entonces, esta fascia plantar viene así todo. Y esto sí se puede ver en la disección, incluso hay algunos que están cortados para que puedan ver los músculos de abajo y les ponen en esta parte de acá el alfiler. O sea, cortan aquí y les ponen aquí el alfiler. Entonces ustedes tienen que ver que la fase plantar viene desde el calcáneo, o sea, desde acá, desde aquí, el calcáneo viene desde acá, y se llega hasta la parte más distal de los dedos, ¿ok? Está llegando aquí todos, 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 todos los dedos. Luego vamos a ver músculos intrínsecos del pie. Para eso tenemos que sacar la aponerosis plantar. Y como les decía, en la parte dorsal del pie no hay muchos músculos. Creo que solamente uno o dos. Sí, creo que es. Bueno, creo que son tres. Unos músculos cortitos. Y los famosos, pues, ¿no? O sea, dentro de estos tres están los famosos interóseos. Pero ya en la parte dorsal, no, perdón, en la parte plantar, sí hay más músculos, pero también está lleno de tendones que llegan de la pierna. Entonces vamos a ver vamos a tratar de identificar algunos tendones en el pie. Como por ejemplo el tendón del peroneo lateral largo, el peroneo lateral corto, etcétera. Ya. Y la parte de vasos y nervios, vamos a ver a la arteria pedia, no sé, la arteria pedia, ¿cuál más? La arteria tibial posterior, que da las ramas plantar medial y plantar lateral. Mm, ¿Cuál más? Ah, el nervio tibial posterior, que da sus ramas plantar medial, plantar lateral para el pie, que son los principales nervios que vamos a ver hoy día que van a inervar a los músculos, así como habíamos hecho en nervio cubital y nervio mediano para los músculos de la mano. Quiero que también hagan su lista para los músculos que son inervados por el plantar medial y por el plantar lateral. ¿Ok? Quiero que hagan su lista. Les voy a preguntar. Y también vamos a ver, bueno, eso vamos a ver ahorita, en tejido celular subcutáneo, pero que son las partes de las venas, pues, ¿no? Ya. En tejido celular subcutáneo y aponeuriosis, vamos a ver la vena safena interna, la vena safena externa, a los nervios safeno interno y externo, y al nervio peroneo superficial. Ustedes saben que es una rama del nervio peroneo que viene por la parte posterior de la pierna, pero el peroneo superficial, a diferencia del peroneo profundo, lleva para la parte anterior del peroneo. Entonces, viene por aquí, el nervio peroneo superficial, y nos va a estar inervando la parte del dorsal del pie y la parte dorsolateral del pie. De manera sensitiva, obviamente, ¿no? Luego, aquí, perdón, a ver, perdón. Luego, la vena safena interna y la vena safena externa se forman de la siguiente manera. Tenemos las venas que llegan desde los dedos a formar el arco dorsal venoso. Ok, tenemos aquí el arco dorsal venoso del pie y cuando pasa el malleolo medial se vuelve vena safena interna o vena safena mayor y cuando pasa el malleolo lateral de una vista más medial, no, perdón, de una vista más posterior, se vuelve la vena safena externa o la vena safena menor. Entonces, así se forman estas dos venitas. Ustedes saben que las venas suben y las arterias bajan. Y la ponerosis, pues ya hemos visto que es esta parte de aquí. ¿Ok? Es bastante gruesa, bastante, eh, ¿cómo decirlo? De bastante calibre. Ahora vamos a ver el plano muscular. Vamos a tener los músculos dorsales y los músculos plantares. Les había dicho que los músculos dorsales eran pocos. A ver, uno, dos, tres. Son tres. Un primer músculo dorsal que vamos a ver es el músculo extensor corto de los dedos. Este viene desde el calcáneo y se inserta en el tendón del músculo extensor largo de los dedos. Nosotros hemos visto que el extensor largo de los dedos viene desde la parte anterior de la pierna y llega aquí. Entonces se viene a extender por acá. Entonces, este musculito va a insertarse en estos tendones. ¿Ok? Es un músculo bastante chiquito. Sí se puede identificar porque, como les digo, la parte del dorsal del pie es como full tendones. Entonces, si ven un músculo, van a poder identificar.
Su acción va a ser extender los dedos del segundo al quinto y su inervación va a ser por el nervio peroneo profundo. ¿Listo? Ahora, los músculos dorsales continuando, tenemos al extensor corto del dedo grueso. Este va a venir cruzando acá. Es como es bien gordito, se nota, y el tendón es más delgado, o sea, el músculo es bastante anchito y luego se cierra y de ahí viene el tendón. Se va a originar en el calcáneo, obviamente en la parte de aquí, y se va a insertar en la base de la falange proximal del dedo grueso, acá. Y su acción va a ser extender el dedo grueso, el dedo gordo, el hallux. Y su inervación también va a ser por el nervio peroneo profundo. Luego tenemos los que son los interóseos dorsales. Su origen, similar a lo que son los interóseos dorsales de la mano, vienen de las caras de los metatarsianos adyacentes. Ok, ¿a qué se refiere eso? Ven acá un metatarsiano, otro metatarsiano, salen de estos dos, pero llegan a una falange en común. Sale de un metatarsiano, sale de otro y llegan a una falange. Así, así, cada uno. Ok, a eso se refiere. Son uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro interóseos dorsales. ¿Cuál es su acción? Abducción de dedos, es decir, cerrar los dedos. No, perdón, abrir los dedos, alejar los dedos. Esa inervación, ojo, apuntando, es el nervio plantar lateral, ¿ok? Acuérdense. Primer músculo de nuestra lista de nervios plantar lateral, interóseos dorsales. Ojo. Ahora sí, pasando con los músculos plantares, que sí son varios, me parece. Ahora sí son un montón. Ya. Un montón, ni eran cinco, no, mentira, son seis. Seis, siete por ahí. Ya. Los músculos plantares, el primero que vamos a observar es el flexor corto de los dedos. Acá lo vamos a ver por planos, porque tenemos que sacar primero la aponeosis plantar, luego este lo tenemos que sacar también los que van para la parte del dedo meñique, bueno, la parte del dedo pequeño y la parte del dedo grueso, por eso los demás. Este lo digamos es un primer plano, ¿ok? Estos tres, sí, los tres primeros son como un primer plano, ¿ok? Entonces, primero tenemos el flexor corto de los dedos. ¿Dónde se origina? Eso sí es importante. Esto sí lo han preguntado. Origen e inserción de músculos del pie. ¿En qué huesos del pie están llegando? Este se origina en el calcáneo y llega a la aponeurosis plantar. Acuérdense, flexor corto de los dedos sale del calcáneo. ¿Ok? Corto calcáneo, CC. ¿Listo? Y al estar en el calcáneo también como que nace desde la aponeurosis plantar, ¿no? Como saben que viene desde acá la aponeurosis, ya, igual, por ahí. Y su inserción va a ser en las caras plantares de las falanges medias de los cuatro dedos laterales, porque ustedes ya saben que en las falanges distales llega el flexor largo. Y aquí está. Toda esta extensión es el flexor corto de los dedos. Está llegando aquí en sus tendones y llega como una pincita, parecido a la mano. Y su acción, como le dice su nombre, va a ser flexor de los cuatro dedos laterales. Su inervación va a ser por el nervio plantar medial. Abrimos la lista de músculos que son inervados por el nervio plantar medial. Primero, flexor corto de los dedos. Ok, pasando. En el segundo plano. En el primer plano continuamos a tener el músculo abductor del dedo grueso. Este también se origina desde el calcáneo, ¿ok? Y llega a la cara medial de la falange proximal del dedo grueso. Eso sí se no sé cómo ayudarles. Pero, si ustedes se acuerdan, ¿no? De estos tres músculos primeros que vienen del primer plano que estamos hablando, que son dos abductores y un extensor, no, perdón, y un flexor, los tres vienen del calcáneo, ¿ok? Los tres vienen del calcáneo y llegan a falanges. Acuérdense de eso. Este abductor del dedo grueso se viene desde acá y llega hasta la falange proximal del dedo grueso. ¿Ok? Viene de esta extensión y es el que pueden observar acá en esta imagen. Es este. ¿Ok? Entonces, estos tres son los que están en el primer plano. Acuérdense. Flexor corto de los dedos, abductor del dedo grueso y abductor del dedo pequeño. ¿Ok? Que es el que vamos a ver ahorita.
Pero primero apunten que el abductor del dedo grueso es por el nervio plantar medial. ¿Listo? Sigan con su lista. Nervio plantar medial. Abductor del dedo grueso. Y aquí vemos al otro que está en el primer plano, que es este de aquí, que también se origina en el calcáneo, se inserta en la cara lateral de la falange proximal del quinto dedo, que es el abductor del dedo pequeño. Su acción, obviamente, abducir el quinto dedo. Y su inervación, ojo, acá hay una plantar medial, es plantar lateral. ¿Ok? Entonces, como que más o menos ya se van dando cuenta de que igual como había en la mano, el orden, o bueno, la ubicación del nervio está correlacionado, ¿no? Si es más lateral, es más para el dedo pequeño, entonces nervio plantar lateral. Si es más medial, más para el dedo grueso, nervio plantar medial. Es como que ahí ya van también pensando qué músculos están siendo inervados por el nervio plantar medial y por el nervio plantar lateral. Eso también lo tienen que recordar porque también ha sido pregunta de examen. Listo. Entonces, esos son los tres que vemos en el primer plano. Ahora, para un segundo plano, vamos a encontrar un huesito, o eso que digo, un músculo, que así como tenemos el cuadrado, el pronador cuadrado en la muñeca, en el pie también tenemos un cuadrado, el músculo cuadrado plantar. Ese también se origina en el calcáneo, pero una diferencia es que viene como una, ¿cómo se llama? Un alicate. Parece como un alicate. Viene con forma de V. Y su inserción va a ser en los tendones del músculo del flexor largo de los dedos. Ustedes ven acá, ojo que este de acá no lo confundan, este no es el peroné lateral largo, ¿ok? Ese es el extensor largo de los dedos. Y van a ver que este musculito, este cuadrado de plantar, se está insertando en esa curvita que hace para llegar al quinto dedo, ahí. Y su acción va a ser que va a ayudar al flexón, no, perdón, al tendón de flexor largo a cumplir su función. Me dio mi dislexia ahí un poquito. Ayuda a este tendón a cumplir su función. Es como que un soporte para este músculo. Y su inervación va a ser por el nervio plantar lateral. ¿Ok? Sí, sí. O sea, yo me acordaba como que, no sé, les mentiría. Sí, o sea, me acordaba cuando dictaba mis clases, ni siquiera me acordé en el examen. Me acordaba que, uy, espérense. Me acordaba porque este se inserta en el tendón flexor largo de los dedos y la parte que hace la curva, que es donde se inserta este músculo, es que la que va a llegar al quinto dedo. Entonces, como cuando hace la curva, quinto dedo, plantar lateral, nervio plantar lateral. O sea, como que me ubicaba así para dictar las clases antes. El examen, no me acordé. No sé si la marqué bien o la marqué mal, pero ya se le puede hacer. Ya. Pero ustedes no se van a olvidar, ¿ok? No quiero que se olviden. Listo. Pasamos a uno de los últimos. No, falta todavía. Vamos a encontrar nuestros músculos lumbricales, que eso también lo vamos a ver en un segundo plano. Estos lumbricales, a diferencia de los lumbricales que vimos en la mano, van a originarse de tendones, no van a llegar a tendones, sino que se originan del tendón del flexor largo de los dedos y se van a insertar en las bases de las falanges proximales del segundo al quinto dedo. Entonces vemos acá que están llegando dos musculitos a este tendón, el cuadrado plantar y nuestros lumbricales. Aquí así, imagínenlos así. No se ve tan bonito. ¿Y cuál va a ser la acción de estos lumbricales? Van a ser flexores y aductores de los cuatro dedos laterales. Permitir flexionar los dedos. Cuando digo flexionar dedos es cuando nuestro pie normalmente está así, nunca está en extensión completa, sino que está más o menos así. Cuando digo flexionar dedos es cuando hacemos así. Cuando yo digo extender los dedos del pie, hacemos así. Parecido a la mano. Nos permite flexionar los dedos del pie y cerrarlos. Los cerramos. Y esa inervación acá va a ser dual, ¿ok? Por el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial, ¿ok? Les mentiría si sé qué lumbricales son inervados por estos, pero no sé. No lo he podido encontrar porque así como hemos visto nosotros en mano, cada uno de los lumbricales llevaba pues uno al nervio cubital y otros al nervio mm, y otros al nervio mediano, pero acá no leí, a ver.
Acá tengo el libro. Mm, ujú. De ahí lo reviso, si no. Bueno, plantar lateral. Acá dice nervio plantar lateral. Lo que he buscado en el libro. Nervio plantar lateral presente en segunda. Ya, acá. Vamos a borrar esto. Sí, no, mm, perdón, vamos a corregir esto, ¿sí? Cosas que pueden pasar. Acá es solamente nervio plantar lateral, ¿ok? Ojalá no se cortó. Ya, listo. Es solamente nervio plantar lateral. Así que apúntenlo, es un lista. Solo plantar lateral. Los lumbricales vienen a ser del plantar lateral. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente. Aunque creo que no se ve en la pantalla. Espérense. Voy a ver mi internet. No se ve. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Ya. Compartir de nuevo. Ahora sí. Es solamente el nervio plantar lateral, ¿ok? Eso bórrenlo. Bórrenlo de sus mentes y del material, ¿ok? Felizmente me di cuenta. Listo. Entonces vamos a pasar. Y continuamos con los músculos ahora ya per se de cada uno de los deditos, ¿ok? Tenemos al músculo del flexor corto del dedo grueso. Ahora, mm, el flexor corto del dedo grueso se origina del cuboides y llega a la cuña lateral, cuña o hueso cuneiforme lateral. Entonces, el flexor corto del dedo grueso llega al cuboides y al cuneiforme lateral, a la segunda cuña. Corto con dos Cs, ¿ok? Corto de con doble C por cuboides y por cuneiforme o cuña. ¿Listo? Viene desde acá. Y se va a insertar en las caras laterales y mediales de la base de la falange proximal del dedo grueso. Pero, ojo, si ustedes observan bien, en esa parte del dedo grueso está llegando, bueno, no está llegando, sino que también se están articulando dos huesitos, los sesamoideos, ¿ok? Entonces, aquí se añade que también este flexor corto del dedo grueso se inserta en los sesamoideos, ¿ok? Porque si ustedes ven la imagen, bueno, en esta imagen no se ve. A ver. Ujú. Tampoco se ven ahí los sesamoideos, pero es que yo tengo otra imagen. Los sesamoideos deberían estar acá, ¿no? Entonces, ustedes ven que este músculo está llegando hasta aquí. Pero ahí no se observa correctamente. A ver, no tengo otra imagen. Mm, es que acá sí se ve mejor. Esa imagen es de otra página. No podría pasar. Se lo voy a pasar por el grupo. Esta es la imagen del libro. Mm, le voy a señalar de qué parte llega. Aquí. Ya. Ahí en la imagen que les pasé por el grupo se puede ver cómo el flexor corto del dedo grueso llega como en dos fibras hacia esa parte, pues, ¿no? De las caras laterales y medial de la base de la falange proximal del dedo grueso, pero está pasando por los sesamoideos. Entonces también se consideran a los sesamoideos como una inserción muscular de este músculo, valga la redundancia. Vamos a escribirlo también, ¿ok? Y le añadimos también a los
Huesos sesamoideos. Su acción principal, obviamente como lo dice el nombre, va a ser flexor del dedo grueso. Y su inervación va a ser por el nervio plantar lateral. ¿Ok? Ojo, nervio plantar lateral. Creo que ese es el último. Sí. Tenemos al músculo el aductor del dedo grueso. Este tiene dos porciones. La porción transversa y la porción oblicua. La porción... ahí está. La porción transversa básicamente va a ser de ligamentos metatarsofalancicos, o sea, los ligamentos que están uniendo al metatarso con las falanges, plantares del tercer al quinto dedo. Y la porción oblicua va a venir desde las bases de los huesos metatarsianos del cuarto al quinto dedo. Entonces, vemos dónde está la articulación metatarsofalángica plantar del tercer al quinto dedo. Acá. Esta es la porción transversa. Y la porción oblicua, ven, de las bases de los huesos metatarsianos de segundo al cuarto dedo. O me estoy confundiendo, no, espérate que. Perdón, lapsus. Sí, sí, sí. O sea, no déjeme. Hoy día estoy. Sí, ese es el transverso. Y este es el oblicuo. Siempre me confundo. Ya está. No importa. Lo resolvemos. Acá vemos cómo la porción transversa está llegando a los ligamentos metatarsos falángicos. Tarso, o sea, es el metatarso. Perdón, confundí con el tarso. Este es el metatarso. Y esas son las falanges y de acá está llegando. Y la porción oblicua llega a la base de los metatarsianos, acá, del cuarto al quinto dedo. Entonces tenemos esas dos porciones del aductor del dedo grueso. Se puede diferenciar en la práctica, sí. Así que eso sí probablemente sí lo pregunte. Para la práctica y para la teoría. Y la inyección va a ser la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo grueso. No me equivoco, creo que también llega. No, no llega. No llega a un sesamoideo, así que no se preocupen ahí. Pero, ojo, ¿listo? Y su inervación va a ser por el nervio plantar lateral, ¿ok? Acá no es plantar medial, es plantar lateral, ¿listo? Es que plantar lateral tiene una disposición, lo vamos a ver después, distinta a la de plantar medial, ¿ok? El plantar medial viene así y el plantar lateral viene de esta manera, así. Bueno, tampoco tanto así. Plantar medial viene de esta manera, así, directo hacia el dedo grueso, y el plantar medial viene así. No, perdón, el plantar lateral viene de esta manera. Vamos a ver en el gráfico de abajo. Empecé a ir el último. No, nos faltan. No importa. Luego tenemos el flexor corto del quinto dedo, que se va a originar en la base del quinto metatarsiano y se va a insertar en la cara lateral de la base de la falange proximal del quinto dedo. Se viene desde aquí y se inserta en la base de la falange proximal. Es chiquito, es un poquito difícil de reconocerlo, la verdad, porque está muy cerca de lo que son los interóseos plantares, pero si es que se levantan todos los músculos anteriores de los otros planos, sí se puede identificar a poco, de a pocos. Y su acción, como lo dice su nombre, va a ser flexor de lo que es el quinto dedo. Y su inervación, el nervio plantar lateral. Ojo, otro para la lista. Y ahora finalmente para ver la última parte de músculos, tenemos a los interóseos plantares. Estos de donde se van a originar de las caras mediales de los metatarsos. Eso es distinto. ¿Ok? Viene de las caras de un solo metatarso y se van a insertar en las bases del mismo metatarso. O sea, vienen aquí, así, se inserta ahí, aquí así. Del tercer al quinto dedo. Y su función va a ser aductores de los dedos, si nos permite eh, cerrarlos. Y la innovación va a ser el nervio plantar lateral. Otra más para la lista. Creo que solamente hemos visto un músculo que es por el plantar medial. Una buena pregunta de pasito. O bueno, sí, de pretest.
Creo que sí les pregunté y el es qué músculos eran ya X. Ahora vamos a pasar, para ya finalizar, vamos a terminar temprano. Tenemos al plano nervioso. Y le dije que vamos a ver arteriapedia, arterias plantares, que son ramas finales de la tibial posterior, al nervio peroneo profundo y al nervio plantar, perdón, los nervios plantares. Iniciamos con que la arteria pedia es la que va a ser formada por la arteria tibial anterior. Pues, ¿qué estructura era la que habíamos visto en tobillo, que era la que delimitaba el cambio de de arteria tibial anterior a arteria pedia? ¿Quién me puede decir, chicos? ¿Cómo se llamaba esa estructura? Los chicos, por favor, miéntanme. ¿Cómo se llamaba esa estructura que he dibujado increíblemente? Vamos, chicos, lo vimos hace un ratito en tobillo. Está en la imagen, pero no está con el nombre. Esto. ¿Cómo se llamaba? Pues es importante, por favor. Es importante que lo sepan. Me estoy migajeando participación, por favor. Ok, no hay problema, no se preocupen. Es el retináculo extensor, ¿ok? Acuérdense, retináculo extensor. Muy bien, ajá, retináculo extensor. Sé que es una palabra larga, lo entiendo. Se demoraron un poquito en responder. Es el retináculo extensor, acuérdense, porque el retináculo flexor está formando parte de la parte medial del tobillo para lo del el túnel del tarso y pues tenemos lo lateral. Ok, acuérdense, es el retináculo extensor y por acá está pasando nuestra tibial anterior. Pasa y se vuelve arteria pedia. Esa arteria pedia va a dar ramas para la parte dorsal del pie, ¿ok? Primero va a dar a la arteria colateral dígito dorsal medial del dedo grueso, un nombre súper larguísimo. La cosa es que va a llegar a la parte lateral del dedo grueso, bueno, la parte más medial del dedo grueso. Luego nos va a dar a la arteria interósea del primer espacio. Está aquí. Esta interósea del primer espacio nos va a dar dos ramitas pequeñas, que son y con el mismo nombre de esto, las arterias colaterales digitodorsales. Tenemos las mediales y las laterales. ¿Ok? No me entraba el espacio, por eso lo hice así. Igual en cada uno de estos. Colateral digitodorsal medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral. ¿Ok? Y luego, esta arteria pedia, para poder dar estas colaterales digitodorsales, va a dar una arteria que es como forma un arco y es como una recurrente, o sea, porque como regresa. Y se llama arteria arcuata. ¿Ok? Acá está, la arteria arcuata. ¿Listo? Ahora, pasando a la siguiente arteria, tenemos a la arteria, bueno, la arteria tibial posterior, que nos da la rama de las arterias plantares. Voy a hacerle más zoom. Esta es la arteria tibial posterior. ¿Listo? Llega a la parte de la planta del pie y las ramas que va a dar va a ser la arteria plantar medial hacia arriba y la plantar lateral, que es como cierra, como una V minúscula. Así. Primero la arteria plantar medial. La arteria plantar medial nos va a dar ramas para los músculos, a ramas para irrigar a los músculos de esta zona. Nos va a dar para el aductor del dedo grueso, para el flexor corto del dedo grueso, para el abductor del dedo grueso y para el músculo del flexor corto plantar, el que no le hemos visto idea. Y luego de que da esas ramitas, al unirse, o sea, a las anastomosarse, digamos, ¿no? O sea, como que parece que se anastomosa, pero no, pero cuando llega a esta zona de aquí, cambia de nombre la plantar medial y se vuelve arteria colateral dígito plantar. ¿Ok?
y esta de aquí. Y va a dar las colaterales digitoplantares medial, lateral. Medial, medial, lateral, medial, lateral, medial, lateral, ¿ok? Y la plantar lateral también va a dar ramas para los músculos, como para el oponente del quinto dedo, para el flexor del quinto dedo y para el abductor del quinto dedo, ¿ok? Entonces tenemos ahí todas esas ramitas. Los nervios plantares es más fácil porque el nervio tibial, tibial posterior, nos va a dar dos ramas, el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Como les decía, en la parte del pie, el nervio plantar medial viene así y el plantar lateral viene de esta manera. También se forma como un arquito. Acá lo vemos. Plantar medial, plantar lateral. Y acá va a dar ramas superficiales para inervar la zona dorsal del pie. Bueno, perdón, la zona plantar del pie. ¿Listo? Uy, me falta una diapositiva acá. Uy, sí, a ver, déjenme ver. Me falta una. Mm, ahí está. Esta. Estaba antes. Esa sí está en sus documentos, solamente que está se me movió. Ya. Es el nervio peroneo profundo. El nervio peroneo profundo básicamente va a inervar la parte dorsal del pie. Sí, los plantares, la parte plantar, valga la redundancia, y los dorsales va a ser el nervio peroneo profundo, o sea, la inervación dorsal. Son más que nada ramas, va a dar una rama lateral y dos ramitas mediales. O sea, esa es su extensión. Creo que no tiene más extensión el nervio plantar, el nervio peroneo profundo, si no me equivoco. Déjeme ver. A ver. Mm, nervio tibial posterior, el nervio peroneo fibular profundo. Sí, más que nada ramas sensitivas, no es como que brinde una inervación motora a los músculos dorsales del pie, solamente es una inervación sensitiva. ¿Ok? Ahora, aquí, quiero que me ayuden, por favor, para que participen y sea un poquito más larga la clase. Vamos a poner acá una lista. Sé que no es tan larga como las que hemos hecho antes en mano, pero quiero que me digan medial y acá abajo al nervio plantar lateral. Yo quiero que ustedes me digan, los voy a poner, quiero que ustedes me digan, vayan pensando cuáles son los músculos, o sea, los que yo les he dado, los músculos que son inervados por el nervio plantar medial y por el nervio plantar lateral. ¿Ok? Plantar lateral. Les voy a ir poniendo acá para no olvidarme cuántos son. Ujú. Si quieren, vayan a ponerlo por el chat. O lo pueden decir por... No, perdón, déjenme terminar primero y de ahí lo hacemos por audio. Si no, por chat. Son varios. Entonces, creo que acá lo más importante es identificar cuáles músculos que hemos visto ahorita son inervados por el plantar lateral, digo, por el plantar medial, y ya pues por descarte pueden sacar cuál es el plantar lateral. ¿Ok? Porque son casi todos los que hemos visto hoy día. Excepto dos que hemos visto que son por el peroneo profundo, que son, bueno, pues los extensores, corto y largo. Bueno, corto de los dedos y corto del grueso. Ahora sí, ya chicos, ¿quién me puede decir un músculo inervado por el nervio plantar medial? Músculo abductor del dedo grueso y el flexor corto de los dedos. ¿Sí, no? Muy bien. El músculo. Va a ser un para escribir.
El músculo flexor del corto de los dedos. Muy bien. Ay, qué horrible eso, no, perdón. Y el abductor del dedo grueso. Ahora, ¿qué me puede ir listando de los tantos que son los músculos que son inervados por el nervio plantar lateral? No importa el orden, pueden ser así en desorden, pero quiero que participen. Los interosseos plantares, muy bien. Vamos a ponerlo acá. Ahora se podría ver el chat de los interosseos dorsales también, muy bien. Ahora se puede ver el chat en la grabación para que me pese que estoy hablando sola. Vamos chicos, sigan participando, yo sé que ustedes saben. Cuadrado, muy bien. Abductor del dedo pequeño, muy bien. Los lumbricales también. El flexor corto del dedo pequeño también, muy bien. Quinto dedo también le pueden decir, no hay problema. Faltan dos. Ya me dijeron interés plantar, el flexor corto del quinto dedo, abductor del dedo pequeño, el cuadrado plantar, interés dorsales, interés plantares. Falta un aductor, un dedo. El abductor del dedo grueso. El abductor del dedo grueso, el abductor es por el nervio plantar medial. El aductor del dedo grueso, es decir, el que cierra, es por el nervio. Ajá, sí, no hay problema. No se preocupen, chicos, acá somos para aprender entre todos. Ahí, aductor del dedo grueso. Y el último, ¿cuál sería? ¿Cuál se les está olvidando? ¿Cuál me olvido yo? Ah, ahora que ya me... no, ese lo dijeron abductor, el flexor del quinto dedo. A ver. Sí lo pusimos. ¿Cuál falta? Aductor del dedo grueso, flexor corto del quinto dedo. Ah, falta el flexor corto del dedo grueso. Eso no le dijeron. Dijeron el flexor corto del dedo pequeño, sí, pero faltaba el flexor corto del dedo grueso. Pero estamos bien, chicos. Con tal que ustedes sepan cuáles son los dos por el plantar medial, parten a los demás, que los demás son lateral. Excepto los que les dije que eran los extensores cor- cortos, tanto como ¿cómo se llama? Del dedo, de los dedos, que es por el nervio peroneo profundo. Porque no se confundan ahí. El músculo del flexor corto del dedo grueso. Y listo. Esa sería nuestra listita de los músculos. Y, uy, acá qué pasó. Ya, voy a sacar esto. Y eso sería todo, chicos. Vamos a resolver las que tengo para ustedes, las típicas de siempre, yo, tan odiosa. Ya, déjenme descargarlas. A ver. Ay, no. Exacto. Guardar. Ya, voy a abrirlas y ahorita las proyecto. Voy a dejar de compartir acá.
Y voy a compartir mi pantalla de la laptop. Son todos videos, chicos. Ya. Ay, eso no es. Ah, ay, ahí está. Sí se ve, creo. O sea, no voy a volver a compartir. Eso. Dice, ¿cuál de las arterias es la principal responsable de la irrigación de la planta del pie? ¿Cuál es la respuesta ahí, chicos? ¿Por chat, por audio? ¿Cuál sería? Muy bien, la arteria tibial posterior. Porque si recuerdan, la tibial posterior nos da las arterias plantares. ¿Ok? La arteria tibial posterior. La siguiente dice, ¿cuál de los siguientes músculos no se encuentra en la región dorsal del pie? ¿Cuál sería? Au, vamos, chicos. La D, muy bien. El flexor corto de los dedos. Acuérdense que en la parte dorsal del pie están los extensores y en la parte plantar están los flexores. Entonces, la respuesta sería el flexor corto de los dedos. Luego dice, una persona tiene dificultad para aducir los dedos del pie. ¿Qué músculos podrían estar afectados? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a descartar ya. Los extensores, nada que ver. Uy, perdón, justo alguien respondió extensores. Perdón. O sea, los extensores no son. A ver, los lumbricales, mm, podría ser los lumbricales, pero, o sea, ahí podría haber una doble respuesta, pero la principal sería los interóseos plantares. ¿Ok? Porque como los lumbricales, más que nada lo que van a hacer es ayudar al, a este tendón, pues, ¿no? Al tendón del flexor, a donde se están originando. Van a flexionar y solamente tiene dificultad para aducir los dedos del pie. Entonces, si es solamente para aducir los dedos del pie, serían los interóseos plantares. Si le dice a una persona tiene dificultad para aducir y flexionar los dedos, ya ahí serían los que son los lumbricales. ¿Listo? Si es que no les ponen algún otro flexor. Bueno, los flexores tampoco aducen, así que igual serían los lumbricales. Sería que la respuesta sería los interóseos plantares. La B, creo que si alguien dijo por ahí la B, no lo leí bien. Ahora dice, una mujer de 45 años refiere dolor plantar al caminar y dificultad para flexionar los dedos laterales del pie. Se sospecha de una lesión en un nervio en específico. ¿Cuál sería el nervio comprometido? Creo que está fácil de sacar al ojo. La B, claro, el nervio plantar lateral. ¿Ok? Le dice que está sufriendo dolor plantar al caminar y flexionar los dedos. Saben que tanto los flexores como el flexor corto, a ver, acá tengo, el flexor corto ¿cómo se? Bueno, sí, la plantar lateral. Eh, Tanto el del dedo pequeño como el dedo grueso está inervado por el nervio plantar lateral, ¿ok? Los dedos laterales del pie. Porque el flexor corto, los dos solamente son los dedos del medio, ¿ok? Nervio plantar lateral. ¿Cuál es la última pregunta? Ay. Dice, ¿cuál de los siguientes huesos sirve como origen para el músculo extensor corto de los dedos? Yo les había dicho, una forma de acordarse del extensor corto de los dedos.
La del flexor corto era muy bien. Si extensor, ¿de cuál era? No les había dicho el flexor corto del, ajá, este. Del flexor corto del dedo grueso era doble C y del extensor corto era una C, o sea, calcáneo. Y la aponeuriosis plantar. El flexor corto del dedo grueso era doble C. Pero sí está bien, es calcáneo. Muy bien, chicos. Ok, voy a dejar de. Voy a pasarles el post-test ahorita. Ahí está. Oh, casi la friego. Voy a pasarles esto. Uy, casi la friego otra vez. Ya, ahí se los pongo. Ya se los mandé el post-test. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver.